Preparó la cesta con los ojos húmedos, con un temblor en el estómago que no podía controlar. Todo era tan absurdo, tan terrible, pero ya no tenía otra alternativa. El niño que llora revela su presencia y el castigo es la muerte. La orden era nítida e implacable. Los niños son nuestros enemigos y una amenaza para nuestro futuro. Deben ser tirados al río para asegurarnos la paz y la prosperidad, proclama el decreto. Con sigilo y angustia durante la noche buscó el lugar donde dejarlo. Vergüenza y amargura había en sus pasos. Lo besó. Susurró un canto suave en sus oídos, casi imperceptible. Con su mano acarició las mejillas morenas y brillantes. Tapó la cesta para no verlo más. Pasan las horas, llega la tarde y el niño llora. Es el único bebé del que se dice que llora en toda la Biblia. Y en el llanto el pequeño dice lo que quiere decir. Tengo hambre, siento frío, quiero vivir, aquí estoy. Todavía no hay lenguaje ni lágrimas, pero el mensaje es certero. Se agita, se mueve, espera en vano el aroma y la mano conocida de su madre. Una joven se acerca y abre la cesta. Se le humedecen los ojos y le tiembla el estómago porque comprende lo que sucede. Pensó con horror, de los niños de los hebreos es este, y sabe del duro destino que le espera. Es hijo de un esclavo, de esos débiles, de los extranjeros que manipulan el barro. Ella trabaja en el palacio y conoce la ley y su deber de mujer egipcia. Sabe del rigor, de la lealtad al rey, de la condena a los traidores, del puñal o la celda que espera a quienes no obedecen. El niño ahora llora más fuerte y su llanto tiene más poder que la orden del hombre más poderoso de la tierra. La joven toma una decisión. Levanta al bebé con sus brazos, le da calor contra su pecho y lo lleva a la hija del faraón. Ese día le dieron por nombre Moisés. Sublime gracia.
queridos hermanos, en este tiempo que nos toca vivir, para los que tenemos hijos y nietos lejos, es triste porque no los podemos ver y bueno, y nos preocupamos a veces por ellos. Si los pudiéramos ver, si pudiéramos visitarlos, estaríamos presentes y sería otra historia. Nuestro espíritu estaría más tranquilo. Pero hay dos conceptos que a mí me ayudaron en este tiempo y me ayudan. Y esos conceptos están expresados en el Salmo 139. Que Dios sabe todas las cosas, todas las cosas. Sabe lo que sentimos, lo que pensamos. Y que Dios está en todas partes. Está con nosotros, donde estamos, está con nuestros seres queridos. Y el Salmo dice, si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano. La promesa, tu mano derecha, no me soltaría. Ni a nosotros acá, ni a nuestros seres queridos donde estén, ni a mí acá, ni a ustedes donde están. Y ya va a llegar el tiempo de volvernos a saludar, de volvernos a ver, de volvernos a expresar el afecto en forma personal. Mientras tanto, sabemos que nuestro Señor está con todos nosotros, conmigo acá, con ustedes allí. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se trasladen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, en él vamos a confiar. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Contemplad las obras, el asolamiento, detendrá las guerras, las armas quebrará. Será exaltado, todos lo sabrán. Él es nuestro refugio, en él vamos a confiar. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No pasará, no pasará. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias a Dios de amor. Lámpara es a mis pies tu palabra. José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron. Pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser numerosísimos. El país estaba lleno de ellos. El faraón, que no había conocido a José, considerando esa realidad como un peligro para Egipto, ordenó a todo su pueblo echar al río a todos los niños hebreos que nacieran y dejar vivir solo a las niñas. En el libro de Éxodo se nos narra un momento muy particular de esa historia. Un hombre de la tribu de Leví,
se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea para que no le entrara agua, y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además, le dijo a una hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Más tarde, la hija del faraón bajó a bañarse al río y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo: «Este es un niño hebreo». Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón: «¿Le parece bien a usted que llame a una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño?» «Ve por ella», contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: «Toma a este niño y críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo». La madre del niño se lo llevó y lo crió. Y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del agua». Hola, ¿cómo les va? Estamos otra vez aquí en la iglesia, reunidos, encontrándonos para compartir la palabra de Dios, escuchando las canciones y escuchando las lecturas que nos hacen y que podemos acompañar con nuestra propia lectura. Y damos gracias a Dios porque nos podemos encontrar y porque esta es una posibilidad nueva de estar juntos. ¿Qué mala noticia le dieron a esta pareja de jóvenes israelitas que estaban esperando un bebé? Y siempre la buena noticia para la época, ¿no es cierto?, era que naciera un nene, un varoncito. Era una muy buena noticia eso. A tal punto ustedes saben que las purificaciones de la madre después de dar a luz, si era un bebé, correspondían 15 días. Si era una nena, correspondían un mes de purificaciones, lavados y otros ritos que de algún modo castigaban a la mujer por haber dado una nena. Pero la mala noticia para ellos es que esta vez era un nene. ¿Y por qué era una mala noticia? Porque el faraón había dicho que todo varoncito que nazca había que echarlo al río. Que todo varoncito que nazca de los israelitas tenían que echarlos al río Nilo para que muera, para que, bueno, allí muriera realmente. Y la verdad es que debe haber sido muy tremendo, porque debe haber habido muchos niños que fueron tirados al río por orden del faraón. Así que la mala noticia para esta pareja de jóvenes que tenían un hijo, que creíamos que era el primero, pero no era el primero, porque después aparece la hermana, ¿no es cierto? Había una hermana que era un poquito mayor que él, de modo que no era el primero, pero sí era un bebé que nacía en la familia, fue que nació un nene. Nuevamente Dios sorprende a todos, a ellos, al pueblo de Israel, a nosotros que lo leemos hoy. Porque el pueblo de Israel estaba sufriendo tremendamente, porque eran esclavos, porque el faraón se había ensañado especialmente con ellos, porque había organizado todo un sistema para eliminarlos de la tierra, ¿no es cierto?, haciéndolos trabajar en forma exagerada, dándoles poca comida, exigiéndoles más trabajo, de modo de debilitarlos y que murieran, y que se fueran reduciendo. Y como todo eso no daba resultado, bueno, ¿te acuerdan? Habían pedido a las parteras que
que también si eran niños los hicieran morir. Y como nada de eso daba resultado, dijeron, bueno, échenlos al río. Y en ese escenario, Dios manda a alguien que los va a liberar. Uno esperaría de nuevo a alguien con bastante, digamos, fortaleza para hacer eso. No, el relato dice que nos manda a un niño, que nace un niño de una pareja de jóvenes que tienen un bebé y que está muy preocupado porque el bebé es varón y no saben cómo hacer para esconderlo. Y ya no suena eso, ¿no es cierto?, lo que va a pasar más adelante, mucho más adelante, cuando el Señor, para enviar un Salvador, por supuesto con muchísima más densidad y un mensaje mucho más poderoso todavía que el que va a ser de Moisés, pero igual el de Moisés es importante, también va a enviar un niño. Y todos vamos a esperar o ellos esperaban que fuera un poderoso militar, un poderoso guerrero, y envía un niño. Este niño llora por cuando lo ponen en el agua para salvarlo, porque la madre lo pone ahí para salvarlo, ¿no es cierto? Y con la esperanza de que lo encuentre alguien, no para que se lo lleve la corriente, sino trabado en los juncos para que lo encuentre alguien, especialmente para que lo encuentre alguien de las egipcias, y ahí se genera, ¿no es cierto?, toda una solidaridad femenina, la hija del faraón, las mujeres que la acompañan a la hija del faraón, la madre que mira de lejos, la hermana de Moisés que se acerca y habla con la princesa y le ofrece una nodriza de los hebreos. Hay toda una cofradía ahí de sensibilidades y de compartir la piedad, el sentimiento de que a un niño no se lo puede matar, por más que el hombre más poderoso de la tierra lo haya ordenado. O sea, la vida brota ahí, y la vida estalla en ese bebé que llora. Y los que lo rodeaban salvaron su vida. Muy probablemente ninguno, ni la madre, ni la hermana, ni la princesa, ni nadie de los que estaban ahí, sabían lo que estaban haciendo. Pensaban que salvaban un niño. De tantos otros que habrían muerto, bueno, lo vamos a salvar. Podemos salvar a no podemos salvar a los otros. Y sin embargo estaban haciendo algo mucho más importante, porque estaban salvando a aquel que iba a sacar a Israel de la esclavitud y lo iba a sacar de Egipto y lo iba a llevar por un camino larguísimo del desierto a la tierra prometida, a recibir la ley también, ¿no? La ley que le iba a permitir vivir en el monte Sinaí, pero después a la tierra prometida, esa tierra que para ellos significaba la vida también. De modo que todo este pasaje nos hace pensar en eso. Y cuando pensamos en eso, nosotros creyentes no podemos dejar de pensar que va a haber otro niño que después se hace grande, como le pasó a Moisés, que es un bebé, pero después se hace grande, y dejó un mensaje que trajo salvación y esperanza para todos. De eso vamos a hablar en un momento. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Luego, Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Jesús le pregunta a los discípulos cuando llega a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo queda en el norte, en la zona de Galilea, pero al norte del mar de Galilea. Casi un límite de lo que sería la tierra de Israel.
Y le pregunta, ¿quién dice la gente que el Hijo del Hombre es? ¿Quién dicen ellos que yo soy? Y la respuesta es seguramente lo que la gente decía, ¿no? Como dice el texto, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún otro profeta. Curioso que los tres personajes que nombran son tres personajes que son de la historia, es decir, son personajes que ya han fallecido y algunos fallecido mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Elías ha fallecido hace 500 años, Juan el Bautista menos tiempo. Ninguno piensa en alguien vivo, sino en la resurrección o el volver de alguno de los antiguos personajes. No creen que hay un nuevo Mesías. Piensan que el Mesías es alguien que repite algo que ya conocen del pasado. Y ahí se equivocan, y eran muchas expectativas en ese sentido, ¿no? Jesús iba a ser el David nuevo, el sacerdote nuevo. Y Jesús no fue ninguna de esas cosas, y fue un poquito todas también, ¿no es cierto? Pero lo que importa acá es que Jesús, después de decir quiénes dicen los otros que soy, dice quiénes ustedes dicen que soy. Y eso se lo pregunta a los discípulos. Y la respuesta de Pedro es la respuesta de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. La pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta? Porque esa es la respuesta de Pedro, que por supuesto aceptamos y nos parece extraordinaria. Pero ¿cómo respondemos nosotros a esa pregunta? Porque Jesús nos pregunta a nosotros, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y responder como Pedro, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es responder, tú eres el Salvador, ese es el liberador, el que nos viene a acompañar. El Mesías era aquel que venía a liberar a la gente. No sabían bien cómo la venía a liberar, porque ellos tenían también sus ideas, pero después fueron cada vez más nítidas las expresiones de Jesús y ellos fueron entendiendo y abriéndose el entendimiento. Venía a rescatar a las personas de la angustia, de la tristeza, del miedo a la muerte, de la vida sin sentido, todas esas cosas. Jesús es el liberador. Ahora, nosotros no podemos decir esto sin recordar que a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, no siempre Jesús fue presentado como alguien que fuera una buena noticia para la gente. Al contrario, muchas veces se han dicho cosas terribles en nombre de Jesús, de este Mesías que aquí les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Se ha perseguido gente, se ha matado gente, se ha menospreciado culturas y razas, se han hecho cosas que realmente no corresponden de ninguna manera a lo que Jesús es de acuerdo a los evangelios y de acuerdo a las expectativas que el pueblo de Israel tenía, y de acuerdo al testimonio de los cristianos que en libros posteriores, como las cartas de Pablo o el mismo Apocalipsis, hablan, ¿no?, de un liberador, alguien que viene a salvar a la gente. La iglesia no puede desconocer que no siempre ha sido fiel al mensaje de Jesús. Es más, es como si le dijéramos cuando le preguntaron, a ver, voy a leerlo aquí clarito, ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondieron de otra manera. Eres el que justifica nuestro avasallamiento, eres el que nos da fortaleza para dominar a otros, eres el que, porque eres el Señor de la tierra, nos hace Señor a nosotros sobre los otros pueblos. Eso ha pasado. Es tristísimo que haya pasado, hay que reconocerlo. Y tenemos que simplemente dar testimonio de que no queremos que vuelva a suceder. Hoy la fe cristiana es una comunidad inmensa a lo largo del mundo, diríamos millón, no sé cuántos, millones, varios miles, ¿no? Millones. Y sin embargo, el Jesús de los evangelios, el Jesús que es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, no es tan conocido como las estadísticas indican. Creo que somos llamados a predicar ese Jesús, el Jesús que vino a dar de comer a los que tenían hambre, a curar a los enfermos, a recibir a las mujeres y a los niños, criticar a aquellos que se creían los dueños del poder y los dueños de la fe y los dueños de la ética social, criticar a aquellos que hacían del templo un negocio, hacían sus negocios en el templo y lo habían transformado en una casa de perdición, podríamos decir. El Jesús que tenemos que anunciar es el Jesús que nos da la mano,
y se acerca a nosotros y se acerca a las personas que lo necesitan. Es el que tiene misericordia. El que es más rápido para perdonar que para juzgar. Y no porque no nos diga las cosas que nos tiene que decir o corregirnos en nuestros errores. Por supuesto que lo hace y tenemos que ser muy honestos en reconocer nuestras faltas. Pero el signo de Jesús es el perdón, es la reconciliación, es el encuentro, es el invitar a aquel que es diferente a que se sume a nosotros, no a nosotros, ¿no? Sino a nuestra iglesia, a la fe de la iglesia. Por eso después, cuando Jesús dice sobre esta roca, construiré mi iglesia, no se está refiriendo a Pedro como persona. Las personas a Jesús, Jesús era muy conocedor del espíritu humano. Se está refiriendo a la declaración de fe de Pedro. Sobre esa roca que es, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es que se va a construir la iglesia. Y la verdadera iglesia se construye hasta hoy sobre esa declaración. La declaración de que Cristo es el Mesías, el que había de venir, el Hijo del Dios viviente. Y somos llamados a proclamarla. En este tiempo tan difícil de pandemia, de malestar, de que, bueno, esperamos que de pronto ya empiece a ir mermando y podamos reencontrarnos todos. En este tiempo tenemos que afirmar que Dios es amor, que Dios nos quiere liberar de todo mal, también de la pandemia, y nos quiere liberar también de nuestras ataduras internas, que nos duelen tanto como un virus que puede atacarnos. Que el Señor nos bendiga a todos, que este domingo nos dé su paz, es la paz que solo puede dar Dios, y que bueno, continúe estando con nosotros y nosotros seamos fieles testigos del Evangelio que hemos recibido. Amén. Mil voces para celebrar a mi libertador, las glorias de su majestad, los triunfos de su amor, el dulce nombre de Jesús nos libre del temor, en la tristeza trae luz, perdona el pecador, mil voces para celebrar a mi libertador, las glorias de su majestad, los triunfos de su amor, el hombre y al oír su voz, el muerto vivirá, se alegra el triste corazón, los pobres hallan paz, se alegra el triste corazón, los pobres hallan paz. Para mí el Señor Jesús es mi todo, es mi fortaleza, la fuente de mi alegría, mi descanso, mi compañía permanente, el que me rodea con toda su ternura. Jesús es mi Maestro y mi Señor, Dios hecho hombre para andar entre los hombres, por amor a hombres y mujeres de la tierra. Bueno, Jesús para mí es un todo. Es el despertar y acostarme. Es al que le pido que me dirija la vida cuando yo abro mis ojos. Es en el que confío cuando estoy alegre y cuando estoy triste. Es el que me da la seguridad que como hasta ahora me seguirá acompañando. Es mi fuente de vida. Eso es mi Señor. Jesús es mi mejor amigo. Lo conocí cuando era muy chica y nunca me dejó. Es el oyente silencioso de mis conversaciones, de mis peticiones, de mis angustias, de mis alegrías, y está siempre.
Para mí Jesús es mi Salvador, mi Señor, pero sobre todas las cosas es mi fiel compañero. En este largo caminar es aquel que está continuamente conmigo, levantándome en las caídas, protegiéndome, y en quien tengo el refugio que necesito en este caminar. Ese es Jesús para mí. Jesús para mí es mi amigo, mi maestro, mi confidente. Y con Él me siento segura. En realidad Jesús es todo en mi vida. No, es todo. Jesús ha cambiado mi vida. Me ha dado refugio en tiempos de soledad y tristeza. Me ha dado sostén, escuchándome, animándome y llevando mi carga diaria. Es mi maestro cuando la confusión se apodera de mi entender, y mi gran amigo, ese amigo amoroso que nunca te deja sola y que siempre, pero siempre te espera con los brazos abiertos. Cristo no tiene otro cuerpo en la tierra, sino tu cuerpo, mi cuerpo.